Amén. Dale una fuerte ofrenda de palmas a Jesucristo. Amén. Vamos, es para Jesús, dáselo más fuerte. Amén. Es un gusto y un gozo poder estar compartiendo la palabra esta noche con ustedes. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Amén. Yo veo una iglesia hambrienta, ¿verdad? Veo una iglesia gozosa también. Yo vi que el día de hoy vinieron con gozo, con felicidad a la casa de Dios, y eso habla muy bien de ustedes, ¿verdad? Habla muy bien de la iglesia porque demuestra que es una iglesia viva espiritualmente. Y yo les pregunto, ¿cuántos vivos espiritualmente hay esta noche aquí? Ajá, pero están bien vivitos y coleando ustedes, ¿va? Me llega. Muy bien, entonces vamos a iniciar esta noche con el tema. El día de hoy el tema se titula Ovejas engordadas. Y yo quiero que usted codee a su vecino y dígale: no seas una oveja engordada. Dígale, no seas una oveja engordada. Vamos, no los escucho, dígales. Muy bien, no seas una oveja engordada. Y el tema de la prédica el día de hoy es un poquito, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Una oveja engordada. ¿De qué iremos a hablar? Y quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 34, versículo 18 al versículo 22. Y antes de comenzar con lo que Dios tiene preparado para nosotros esta noche, yo los invito a que podamos inclinar nuestro rostro. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que sea Él el que dirija este tiempo y no el hombre. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, el día de hoy entra a nuestros corazones y a nuestras mentes. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que somos transformados por el poder de tu palabra, y que tú nos hablas, Señor, específicamente de lo que quieres de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro una atmósfera de paz, de revelación, Señor, de unción, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y creo, Señor, que todo lo que salga de mi boca, Señor, está anclado, Señor, a lo que tu palabra ha dicho, Señor, o en lo que en tu palabra está escrito, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces, ovejas engordadas. Ezequiel capítulo 34, versículo 18 al versículo 22 dice así: os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda. Si ustedes leen la palabra holláis, significa pisotear o pisar, ¿verdad? Eso significa holláis. Y dice: holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, dice, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y corneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Entonces, básicamente lo que Ezequiel nos está tratando de decir es que había un rebaño de ovejas, ¿verdad? Y estas ovejas estaban comiendo, pero dice que habían unas ovejas que comían a lo loco, ¿verdad? Entonces venían y pisaban la comida y metían el hocico sucio en el agua y la ensuciaban, y después quedaba ese resto para las demás ovejas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos quiere dar a entender? Y cuando hablamos de ovejas engordadas, estamos hablando en un término espiritual. ¿Quién es una oveja engordada, o qué hace una oveja gorda? Una oveja gorda lo único que hace es comer. Es lo único que hace una oveja gorda, comer.
y se enfoca en comer y solamente en comer ella, y no le importa lo que suceda con las demás ovejas. Pero dice la palabra de Dios, ustedes ovejas, que ustedes empujaron a las demás ovejas y le quitaron el alimento a las demás ovejas y las despreciaron, dice, yo voy a juzgar, dice la palabra de Dios. Y algo que me llama mucho la atención es que dice, juzgaré entre oveja y oveja. Dios dice esto, juzgaré entre oveja y oveja. Y algo que tenemos que entender es que tú y yo somos una oveja del rebaño del Señor. Y lo que el Señor nos está diciendo esta noche es que tú y yo vamos a ser juzgados de una manera individual de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho, ¿sí? Dios no solamente nos va a juzgar por lo que hacemos, sino también nos va a juzgar por lo que no hacemos. Por ejemplo, servir, ¿verdad? Una oveja del rebaño del Señor le sirve al Señor, le da lana al Señor, ¿sí? Ese es el objetivo de la oveja, dar lana. Una oveja que no da lana, ahí hay un fallo, ¿verdad? O sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con esa oveja si no está dando lana? Pero vamos a ver, dice, tenemos una gran responsabilidad. No podemos ser personas que van a la iglesia y no aplican nada a sus vidas. Y esta es una oveja engordada. Esta es una oveja gorda. La oveja que va a la casa de Dios, que escucha la palabra de Dios, pero que no hace nada, no aplica nada, ¿sí? Y espiritualmente resultamos ser personas o ovejas gordas. Gordas. Porque venimos y comemos y comemos y comemos y comemos y comemos hasta que ya no nos cabe, pero no damos nada, ¿sí? Y espiritualmente no podemos ser así en el reino de Dios, porque no estamos diseñados solo para comer, también estamos diseñados para hacer, para ir, ¿verdad? Para liderar, para trascender, para avanzar, no solo para comer. Entonces estas personas se convierten, dice, en obesos espirituales. En obesos espirituales. Y yo les pregunto algo, ¿qué es lo que caracteriza a una persona obesa? ¿Qué pasa con una persona obesa? Una persona obesa casi no tiene actividad física, ¿sí? Y no la tiene porque no quiere, no es que no pueda. Una persona obesa puede tener una actividad física a su ritmo, ¿sí? Pero puede tener una actividad física, puede hacer ejercicio, puede comer saludable para estar mejor, pero hasta que lo decide, entonces lo obtiene. En lo espiritual es lo mismo. Hay muchas personas que vienen a la casa de Dios, vienen a escuchar palabra, vienen a llenarse de Dios, pero no están poniendo en práctica absolutamente nada de lo que aquí vienen a escuchar. Porque ¿saben qué es lo que Dios quiere en este tiempo para nosotros como ovejas? Que le comencemos a dar lana. Y cuando yo digo que le comencemos a dar lana, no me refiero a dinero, ¿ah? Me refiero a trabajo, me refiero a esfuerzo. Dios quiere tu esfuerzo, Dios quiere tu trabajo, Dios quiere que tú le sirvas en este tiempo, porque estás diseñado para servirle a Dios. No estás diseñado solamente para venir y comer. Ahora, los dones de Dios no son para nosotros. Yo creo firmemente que todas las personas tenemos dones. Y eso es algo que hemos estado viendo con los de la escuela, con el discipulado del número 1 creo que es, pero es el número 4 el discipulado, ¿verdad? Entonces eso hemos estado viendo acerca de los dones, de los talentos que tenemos. Y algo que tú tienes que saber es que tienes dones, que tienes talentos de parte de Dios, pero son de parte de Dios para uso en la obra de Dios. Y tú lo tienes que entender. Si tú eres bueno para pintar, entonces es momento de pintar la casa de Dios.
Si tú eres bueno para dibujar, entonces allá hay un aula de niños que necesitan muchos dibujos. Si tú eres bueno para enseñar, en esta casa se necesitan también maestros. Si tú eres bueno para cualquier cosa, en la casa de Dios es el primer lugar en donde tú debes de ejercer tus dones, tus talentos, tus capacidades. Porque es ahí en donde tú reconoces por quién eres lo que eres. Y tú eres lo que eres porque Dios te lo permite ser, ¿sí? Todo lo que yo pueda lograr, lo que tú puedas lograr, es porque Dios nos lo permite lograrlo. Pero es momento de que lo entendamos y de que lo hagamos, de que no solamente lo oigamos. Yo he hablado con muchas personas y en su relación con Dios obviamente no están bien. Y yo sé cuál es la clave para que estas personas estén bien. Número 1, acercarse a Dios. Número 2, servirle a Dios. Son dos cosas que las personas necesitan para estar bien: acercarse a Dios y servirle a Dios. Yo no puedo estar cerca de Dios si no le sirvo. Es mentira. Si una persona dice que está cerca de Dios pero no le sirve, entonces es mentira, no está cerca de Dios. Porque cuando yo estoy cerca de Dios, sé que una de las cosas que Dios quiere es que yo le sirva. Una de las cosas que Dios quiere en tu vida es que tú le sirvas. Porque saben, a través del servicio desarrollamos una palabra que se llama carácter. Carácter, ¿sí? Ahora, los dones no son para nosotros. Dios nos probará, y por lo cual tenemos que usar la habilidad de Él en nuestra vida para servir a aquellos que son débiles. Todos los dones, talentos, capacidades que tú tienes que utilizarlos en esta vida para Dios y para servir a aquellos que dice que son débiles, jóvenes o incapaces. Cuando tú veas una persona débil, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Ayudarla. Cuando tú veas a un joven, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Apoyarlo con los dones y talentos que Dios te ha dado a ti. Entonces, cuando hablamos de dones, hablamos de los demás y no hablamos de nosotros. Eso es algo que tenemos que entender. Dios te ha dado dones, talentos y capacidades, sí, pero esos dones, talentos y capacidades son para que tú sirvas a los demás, no para que te sirvas a ti mismo, no para que seas una oveja gorda, ¿sí? Dios no quiere ovejas gordas. Dios no quiere ovejas gordas. Dios quiere ovejas que sean trasquiladas, ¿verdad? Que le den lana, que traigan fruto, que traigan almas, que trabajen en la obra. Ese tipo de ovejas quiere el Señor. El Señor no quiere ovejas que todo el tiempo y comiendo pasto todo el tiempo. ¿Y saben qué es lo que pasa? ¿Saben qué es lo que pasa con los obesos? Que nunca se cansan de comer. Nunca se cansan de comer. Ponga usted a trabajar a un obeso, se cansa. Ponga usted a correr a un obeso, se cansa. Ponga usted a ir a la tienda a un obeso, se cansa. Pero póngalo a comer, no se cansa. Pide el doble. Pero no es así la cosa. No es así la cosa. La obesidad mata. Naturalmente, físicamente y espiritualmente. La obesidad mata, ¿sí? Dios no quiere ovejas obesas. Cuando nuestro enfoque gira solo a nuestro alrededor, nos convertimos en gordos y descuidados. Esa es una característica de una persona que no tiene un servicio a Dios. Cuando nosotros no servimos a Dios, no pensamos en los demás, pensamos solo en nosotros mismos. Cuando yo no le sirvo a Dios, yo pienso en estar bien yo. Y digo, pues yo estoy bien, yo no miento, yo voy a la iglesia y yo trato de hacer las cosas bien. Pero cuando tú vienes y le sirves a Dios, tú comienzas a pensar en los demás. Tú comienzas a pensar en los débiles, tú comienzas a pensar en los pecadores, tú comienzas a pensar en los perdidos. Y es ahí en donde los dones, talentos y capacidades que Dios te ha dado
comienzan a desarrollarse, ¿sí? Y saben, hay personas que dicen: ay, pero es que yo creo que no soy bueno para nada. ¿O en qué podría servir yo? Dice que el ser humano solamente llega a desarrollar en su vida el 3% de su coeficiente intelectual. Imagínense ustedes. Un ser humano que trasciende, impacta y alcanza muchas metas y logros en la vida, ¿verdad? Ahora le pregunto yo a usted: ¿cuánto cree que ha desarrollado de su coeficiente intelectual? De sus capacidades, de sus dones, de sus talentos. Dios tiene dones en tu vida y preparados para tu vida, incluso dones que ni siquiera imaginas tener, y solamente lo vas a descubrir al momento de que le comiences a servir. Basta ya de ser una oveja gorda. Es momento de ser trasquilado, ¿sí? Es momento de dar lana. Ahora, algo que tenemos que entender es que los dones y talentos utilizados solo para nosotros mismos no se multiplican. Hay muchas personas que tienen dones, talentos, pero cuando los usamos solo para nosotros, o sea, solo para mí, para mi beneficio, el don no se multiplica. Y yo he comprobado eso. Cuando nosotros ponemos nuestro don en servicio de los demás, y como dice la palabra, cuando damos de gracia lo que hemos recibido de gracia, ¿sí?, viene multiplicación en lo que tú puedes hacer. Viene multiplicación en tus capacidades, habilidades, puertas se abren, comienzas a crecer, comienzas a avanzar, comienzas a impactar. Pero es porque tú has dispuesto tus dones, habilidades y capacidades al servicio de Dios. Pero cuando solo piensas en ti mismo y dices: para mí, y los dones los uso para mí, solo para mí, para nadie más, no creces, no avanzas, porque no tienes un propósito. El propósito jamás va a girar en torno a nosotros. El propósito verdadero siempre va a girar en torno a Dios y a su reino y acerca del mensaje de Jesucristo. Ese es el verdadero propósito para un hijo de Dios: seguir los pasos de Jesús. Ahora, si tus piernas se rehúsan a caminar, todo tu cuerpo va a sufrir. Si tus pulmones o corazón un día deciden detenerse, todos tus otros miembros van a morir. ¿Qué pasa si un día el corazón amanece sin ganas de palpitar y te dice: hoy amanecí sin ganas de bombearte sangre? ¿Qué va a pasar con el resto del cuerpo? ¿Cómo? ¿Se muere? Empieza a faltar el aire, nos empezamos a poner morados, y de repente, chicharrón, ya no despertó. Tú eres parte de un cuerpo, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Si tú no estás palpitando, el cuerpo puede morir. El cuerpo no se va a desempeñar de la misma forma, ¿sí? Yo sé que muchos queremos ver crecer esta iglesia, principalmente el pastor. Y sé que muchos jóvenes también, sé que muchas personas en este lugar quieren ver crecer esta iglesia, pero ¿saben cómo lo vamos a lograr? Cuando comencemos a trabajar en equipo. Cuando todos entendamos que somos parte del propósito de Dios. Cuando todos entendamos que no solamente se trata del pastor, que no solamente se trata del de alabanza, que no solamente se trata del diácono, sino que cuando entendamos que se trata de mí y se trata de ti. Cuando entendamos eso, entonces vamos a ser una iglesia de impacto. Porque algo que tú tienes que entender es que la iglesia no es este lugar, la iglesia eres tú. Porque tú eres portador de Cristo.
y representante de Él en todo momento. Entonces, aquí hay algo importante que tenemos que entender y dice: Satanás quiere lograr que nos enfoquemos en nosotros mismos en lugar de servir a otros, y así todo el cuerpo sufrirá. Satanás es un especialista en meternos mentiras, en meternos división, en meternos en conflictos, en meternos en desacuerdo, en meternos en envidias, en riñas, en chismes, en bolas. ¿Y saben cuál es el principal objetivo de él? Que el cuerpo no funcione como tiene que funcionar. Ese es el principal objetivo. Y saben, lastimosamente, a veces hay momentos en donde casi que lo logra. Digo casi que lo logra porque yo sé en el nombre de Jesús que nunca lo va a lograr. Él piensa que lo está logrando, pero no lo logra en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, no seas parte o instrumento de Satanás. Al contrario, sé instrumento de Dios y sé parte del cuerpo de Dios, porque Dios te necesita, ¿sí? Dios te necesita. La iglesia te necesita, ¿sí? Tu servicio es importante. Nunca pienses que eres una oveja más. Es que, yo así como entro, salgo de la iglesia. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Actitud incorrecta. Si dice el púlpito, el refugio de amor, dice, que anhela tu alma. Este es el refugio de amor que anhela tu alma. Este es un lugar en donde tú te puedes desahogar, donde tú te puedes encontrar con Dios. ¿Por qué quieres salir así como entraste? Ni vieron los hermanos cuando se fue. No, amemos este lugar, amemos esta casa, desarrollémonos, crezcamos acá. Veámoslo como nuestra segunda casa, como nuestro segundo hogar, ¿sí? Y trabajemos juntos. Pedro divide los dones en dos grandes categorías. La primera es el don de la palabra. El segundo, el don de ministrar o servir. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice así: si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Ojo, si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, si tú eres bueno para hablar, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Predicar. Y si uno ministra, dice, si uno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué eres bueno tú? Fíjese que yo soy carpintero. Aquí hay muchas cosas que pueden hacerse con madera, bastantes cosas. ¿Para qué es bueno usted? Yo soy herrero. También bastantes cosas que se pueden hacer con metal aquí en la iglesia, muchísimas. Yo soy contador. Pues fíjese que esta iglesia también tiene que llevar una contabilidad. ¿En qué servir? Sus dones pueden ser aprovechados en este lugar. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe aquí en confianza qué es lo que pasa? Aquí en confianza entre amigos, ¿saben qué es lo que pasa? Simplemente pasa algo y es que no queremos. No hay otra razón. Si tú no le estás sirviendo a Dios es porque no quieres. No puedo, no existe. ¿Cómo es que dicen esas imágenes inspiradoras? El querer es poder, ¿verdad? El querer es poder. Entonces, si usted quiere, lo puede hacer. Ahora, si usted no quiere, pues no lo va a hacer. Entonces, resumimos el servicio en algo: usted no sirve porque no quiere, porque espacio para servir hay. ¿En qué servir? Hay. Es que fíjese que yo solo puedo cocinar. Excelente. Excelente. Aquí hay un grupo de mujeres que
se la pasa cocinando y realizando ventas, por supuesto, deliciosa comida, puede entrar a apoyar ahí. En cualquier cosa, talento, don que usted sea bueno, puede ponerlo en disposición en las manos de Dios. Cuando usted decida hacer eso, todo lo que usted tiene va a comenzar a multiplicarse. Pero cuando buscamos nuestro propio beneficio, no hay multiplicación, ¿sí? Comenzamos a ser ovejas gordas, ¿verdad? Ahora, algo que tenemos que reconocer es que el don es de Dios y para Dios. El don es de Dios y para Dios. Pablo nos habla acerca de estas dos categorías. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 8 dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí vemos nosotros la diversidad de los dones que pueden existir. La diversidad de los dones que pueden existir. Entonces, todos tenemos dones, sin excepción alguna. Ahora, dos extremos resultantes de la falta de entendimiento. Dice, el primero trata con aquellos que piensan de sí mismos más alto de lo que realmente son. ¿Y saben qué palabra define el servicio a Dios? Cuando nosotros servimos a Dios, nos humillamos a Dios. Cuando tú le sirves a Dios, le estás diciendo a Dios: yo creo en ti. Pero no solo te lo estoy diciendo de palabras, sino te lo estoy demostrando con actos. Entonces, el servicio es un acto de humildad. Cuando tú sirves, eres humilde. Pero dice, hay algunos que piensan de sí mismo más alto de lo que realmente son. Y estas personas que pueden decir: yo cocinando para la iglesia. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Yo yendo a perder medio día de trabajo en la iglesia. Pues yo puedo estar haciendo dinero. ¿Y para qué voy a ir ahí? Tienen más alta estima en sí mismos que lo que deberían de tener. Entonces piensan que ellos son más importantes que Dios. Y jamás va a ser así. Nadie en este mundo va a poder ser más importante que Dios. El más importante es Dios, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que entender. Entonces, estas personas piensan que no hay otra forma de servir a Dios más que una prédica, más que una enseñanza, más que una administración. Y esa es una gran mentira. Hay muchas áreas y muchas formas de servir a Dios, ¿sí? Por ejemplo, los niños. ¿Cuántas actividades los niños no pudieran tener, verdad? Si en esta iglesia hay alguien que entrene fútbol, que entrene karate, que entrene, qué sé yo, tantas cosas, poder implementar eso en la vida de los niños. ¿Ustedes creen que los niños no felices vendrían a aprender karate? Claro, ¿verdad? Que se puede. Un domingo, fútbol, algo, maestros de algo, de música, de pintura, de algo. Si tú eres bueno para algo, pon tus talentos, tus dones en servicio a Dios. Pero la cosa es querer, la cosa es quererlo hacer. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, versículo 14 dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?
todos ellos quieren ser una boca. Cada parte es importante. Sin el ministerio de ayudar, el de la predicación es limitado. Todos quieren ser boca, dice. ¿Y saben qué es lo que pasa muchas veces? Es eso. Todos quieren ser boca. Pero algo que tenemos que entender es que no solamente hay boca, es que hay manos, es que hay pies, es que hay dedos, es que hay ojos, es que hay cejas, es que hay pestañas, es que hay dientes, es que hay lengua, es que hay córnea, es que hay oído, y es que hay tímpano, y es que hay uña. Tantas cosas. Mírense sus dedos. Podemos decir qué importante es la mano, ¿verdad? Pero qué importante son los dedos. Pero también qué importante es la uña. Porque un dedo sin uña, ¿cómo se mira? Feo, horrible. ¿Verdad? Todos somos importantes. Yo quiero pedirle favor a Willy que me haga favor de apoyarme en el piano, por favor. Algo que tenemos que ver es que actualmente los pastores o la iglesia ruegan por gente voluntaria, ¿sí? La iglesia hoy en día está pidiendo a gritos gente que le sirva a Dios. En el corazón de los pastores está el deseo de ver gente sirviéndole a Dios. Ustedes no se imaginan la alegría posiblemente que el pastor siente al ver el servicio que ustedes le dan a Dios. No importa si es en niños, si es en diáconos, si es barriendo, si es trapeando, si es haciendo, si es exponiendo, no importa. El ver a alguien servir a Dios es una de las satisfacciones más hermosas, porque solamente la persona sabe cómo y para qué lo hace. Y el servicio siempre se da por gratitud. No hay otra descripción. Servimos por agradecimiento. Y si tú estás agradecido, no se lo digas a Dios, demuéstraselo. Demuéstraselo. Y dile: Señor, estoy agradecido por lo que has hecho en mi vida, pero sírvele. Entrégale tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo, recursos muchas veces. ¿Qué sucedería si todos los creyentes funcionáramos en el lugar que tenemos que funcionar? ¿Qué pasaría si cada uno de los que está en este lugar estuviera involucrado totalmente en un ministerio y dando lo mejor de sí mismo en ese ministerio? ¿Qué pasaría? Definitivamente veríamos cosas grandes, cosas maravillosas, y eso nos llevaría a experimentar un avivamiento. Un avivamiento. El avivamiento solamente se da en medio de la unidad. Si no hay unidad por un mismo espíritu, si no hay unidad en un mismo sentir, es imposible ver un avivamiento. Pero cuando una iglesia se une, cuando una iglesia está en un mismo sentir, en una misma visión, conectados todos juntos, yendo hacia el mismo lugar, pidiendo con el mismo corazón, ocurre un avivamiento. Fue lo que sucedió en Hechos. Todos unánimes juntos, dice la palabra, buscaban, clamaban, oraban, y el Espíritu descendía. Pero cuando unos estamos pensando en otras cosas y otros pensando en otras cosas, y que dijeron esto y que ahí está lo otro, y que yo miro esto y que parece que lo otro, no se puede. Enfócate en tu relación con Dios.
Enfócate en tu crecimiento espiritual y basta de ser una oveja horda. Es momento de comenzarle a dar al Rey lana, porque tienes una lana que Él desea, que Él necesita, que será provechosa. Tienes talentos en tus manos, en tu vida, que necesitan ser aprovechados por Dios. Yo quiero que tú te pongas de pie. ¿Y sabes qué es exactamente lo que el enemigo quiere hacer? Quiere impedir que la iglesia trabaje en unidad. Ese es su objetivo número uno: dividir. Él no está contento cuando mira una iglesia unida. Él no está contento cuando mira una iglesia en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Él quiere detener esa unidad y quiere dividir. Y así impide nuestro crecimiento. Porque una iglesia dividida no crece, pero una iglesia unida llega a tener un avivamiento. Y yo declaro en el nombre de Jesús que como iglesia llegará el tiempo en donde tú y yo vamos a experimentar ese avivamiento que va a ser impartido por el poder del Espíritu Santo en este lugar. Y yo te invito a que tú puedas creer que viene un avivamiento para esta iglesia, para esta casa, para tu vida, para tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. No nos limitemos. No nos limitemos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No le pongas barreras a Dios. No le pongas límites a Dios. No le pongas peros a Dios. No le pongas horarios a Dios. Dile: Señor, aquí está mi vida. Úsala como tú quieras. Ponme en donde tú desees. Llévame a donde tú me necesites. Que esas sean las oraciones de tu corazón, de tu espíritu. Ahí donde tú estás, adora al Señor en el nombre de Jesús.